11 años después de los letales atentados terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos sufre un nuevo ataque del islamismo radical. Las sedes diplomáticas del país norteamericano en El Cairo, Egipto, y en Bengasi, Libia, fueron asaltadas por salafistas que protestaban por la publicación de un video que contenía fuertes sátiras contra el Islam. Condenamos rotundamente cualquier ofensa contra el Islam y el profeta Mahoma, como condenamos y rechazamos el uso de la violencia. En los violentos hechos perdieron la vida 4 estadounidenses, entre ellos el embajador en Libia, Chris Stevens, quien murió asfixiado al interior del consulado. Trabajaremos con el gobierno libio para llevar ante la justicia a los asesinos que atacaron a nuestros diplomáticos. Que no haya duda, se hará justicia. Hoy en la noche, el análisis de la fuerte tensión mundial que desató la publicación de una provocadora película antimusulmana que, grabada en los Estados Unidos, hoy es utilizada por el islamismo radical para instigar nuevamente violencia y odio contra Occidente. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el asalto violento del que fueron objeto las sedes diplomáticas de Estados Unidos en Egipto y en Libia. La noticia, 4 estadounidenses, entre ellos el embajador de Estados Unidos en Libia, Chris Stevens, murieron como consecuencia de las protestas. El punto clave, la publicación de un video grabado en Estados Unidos con supuestas críticas y burlas al Islam fue el detonante que desató las manifestaciones entre los países árabes. El film tiene como título La inocencia de los musulmanes. Su director asegura que la película no es religiosa sino política y que el Islam es un cáncer. I've been to the top of the mountain to jump and kill myself twice before. Killing the men, capturing the women. We shall loot the goods, the camels, any animals, and anything else of value. I have not seen such a murderous thug as Mohammed. He sells the children as slaves after he and his men have used them. And what's more, he does this all in the name of God. What God is this? La noticia, Chris Stevens, quien ocupaba el cargo de embajador desde el pasado mes de mayo, murió a sus 52 años luego de que hombres armados penetraran y perpetraran un ataque contra el consulado de Estados Unidos en Bengasi, la segunda ciudad más importante de Libia. El punto clave, el diplomático fue uno de los principales representantes del gobierno del presidente Barack Obama durante la revuelta popular que depuso del poder a Muammar al-Gaddafi. Él arriesgó su vida para detener a un tirano y dio su vida para tratar de construir una mejor Libia. El mundo necesita más personas como Chris Stevenson. Este fue un ataque hecho por un pequeño y salvaje grupo de personas, no por la gente o por el gobierno de Libia. En todas partes a las que Chris y su equipo fueron en Libia, en un país lastimado por la guerra, ellos fueron recibidos como amigos y como compañeros. Y cuando el ataque ocurrió ayer, los libios permanecieron para defender nuestra misión. La noticia, el gobierno de los Estados Unidos advirtió que trabajará con el gobierno de Libia para procesar ante la justicia a los responsables de los ataques a sus sedes diplomáticas. El punto clave, el presidente Barack Obama, haciendo una clara alusión al polémico video, aseguró que no existe ninguna justificación para este tipo de violencia. No obstante, el mandatario subrayó que su país respeta todas las religiones y rechaza los intentos por denigrar de las creencias religiosas de otros. Estados Unidos es un país que respeta a todos los credos y rechaza cualquier intento de denigrar las creencias religiosas de otros. Condeno en los términos más fuertes posibles el indignante y horrible ataque a nuestra delegación. No hay justificación alguna para este tipo de violencia sin sentido, ninguna en lo absoluto. Trabajaremos con el gobierno libio para llevar ante la justicia a los asesinos que atacaron a nuestros diplomáticos. Que no haya duda, se hará justicia. En Bogotá, Colombia, saludamos a Carlos Alberto Patiño, experto en Oriente Medio, analista internacional. Profesor Patiño, bienvenido al programa La Noche. Hola, buenas noches.
En nuestros estudios nos acompaña Marcos Pekel, experto en Oriente Medio, columnista y analista internacional. Bienvenido al programa. Buenas noches, un placer. Y también queremos saludar en nuestros estudios internacionales a Nader Salah, es analista y periodista de origen egipcio. Señor Salah, bienvenido al programa. Gracias, muchísimas gracias. Quiero comenzar con usted, señor Salah. Usted que ha vivido en Egipto, que ha estado en el Cairo y fue el punto donde iniciaron estas protestas el día de ayer, que posteriormente se extendieron en Libia a Benghazi. Lo que nadie esperaba era que fuera a terminar este ataque en la muerte de 4 estadounidenses, entre ellos el embajador. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Fue el video que acabamos de mostrar el detonante? Pues yo creo que un video como este fue la causa de la muerte de gente inocente que no tenía nada que ver. El embajador americano que está en Estados Unidos no tenía nada que ver con esto y es una persona que ha trabajado con el pueblo libio para poder ayudarlo a tener su independencia y su libertad de un sistema de dictadura de Gaddafi. Pero si nosotros hablamos del mismo acto de hacer un tipo de película como este, eso es muy peligroso porque el tema de la religión en el mundo árabe, especialmente en Oriente Próximo, es algo muy importante para ese pueblo y es como se dice, es el opio de los pueblos, la religión. Y especialmente en una zona como Oriente Próximo, como Egipto y Libia, donde ahora teóricamente está gobernada por los islamistas, un acto como este nunca se podría tolerar porque la gente se van a salir a manifestarse y dentro de esas manifestaciones puede haber gente que no son responsables y gente que pueden hacer mucho más de lo que se puede imaginar. Los gobiernos árabes, por su parte, han condenado, mejor dicho, este video y han dicho que eso no podría pasar, pero no pueden controlar la gente que está en la calle y yo creo que esto es como una bola de nieve. La cosa no se va a parar hasta ahí. Yo creo que la situación va a ser peor si la cosa no se puede solucionar con todos los medios diplomáticos y acabar con esta crisis lo más pronto posible. Profesor Pekel, esta gente que estaba protestando frente a las sedes diplomáticas de Estados Unidos en el Cairo y en Benghazi no solo había penetrado ya las embajadas, lo cual es muy grave dentro de la Convención de Viena, los tratados internacionales, sino que además atacaron a las personas que se encontraban allá adentro. Bien murieron algunos por el incendio, pero algunos hablaron también de ametralladoras. ¿Son realmente egipcios y libios que hacían parte de esta nueva revolución los que estaban protestando por un asunto religioso o hay extremistas radicales allí? Bueno, diferenciemos. Sí. Egipto es una cosa y Libia es otra. Sí. Lo que pasó en Libia es muy distinto a lo que pasó en Egipto. En Egipto las manifestaciones en términos generales fueron pacíficas. Lo único que hicieron fue subir por la valla y quitar la bandera de Estados Unidos y poner una bandera islamista y no más. En Egipto, en Libia, lo que sí hubo fue un ataque aparentemente de un grupo armado, porque en Libia lo que está pasando es que hay muchísimas milicias armadas que prevalecen aún de la revuelta, que en algunos casos incluso son las que ayudan al gobierno a poner orden, pero en este caso también un video como ese es manipulado por algunos grupos para incitar a manifestaciones de este tipo y a actos de este tipo que terminan en la tragedia en que terminaron. Profesor Patiño, ¿se trata de una venganza, cree usted, en Libia, en el caso de Libia, de posibles simpatizantes del régimen de Muammar al-Gaddafi? ¿O usted cree que simplemente es la defensa de un asunto religioso la que está detrás de esto? Pues podría ser de alguna manera una especie de venganza de grupos pro-Gaddafi, pero más allá de eso, quiero recordar que no estamos frente a un hecho aislado. Ya tuvimos una escena parecida a partir de 2005 con las caricaturas que se presentaron en un periódico belga, danés, sobre Mahoma, que generaron una serie de protestas en muchas partes del mundo, en muchas ciudades. Y obviamente esto lo que está mostrando es un tema que el mundo occidental no tenía claro, que la perspectiva de la modernidad política en Occidente suponía superada, y es que la religión no era un motivo de confrontación política, y por lo menos en el mundo occidental desde el siglo XVIII suponíamos que la religión no era un motivo de grandes conflictos internacionales. Lo que hemos visto desde el 11 de septiembre de 2001 a hoy, con este ataque en el que es muy grave, porque además muere un embajador de los Estados Unidos, Christopher Stevens, que además había sido el contacto de los Estados Unidos con los grupos que habían luchado contra Gaddafi, en esta perspectiva que se suponía era una liberación nacional, pues vemos de nuevo que la religión, más allá de que sea una manipulación de un grupo, más allá de que sea la reacción de grupos muy radicales, en el contexto de unos grupos salafistas, como fue en el año 2005, o en el año 2006, o en el año 2007, estamos viendo que hay una acción muy fuerte
por motivos religiosos que está teniendo un impacto directo en el contexto de la política internacional. Y en esta medida, pues hay que recordar que los diplomáticos norteamericanos se han encontrado durante los últimos 15 o 16 años con un tema permanente, la religión como un tema de negociación internacional. Pues el problema es que la modernidad occidental, una perspectiva moderna, contemporánea, no prevé, no tiene claro cómo luchar con una concepción religiosa que impregna, que llena completamente de determinantes, de principios, la política internacional. El embajador de Estados Unidos en Libia, Christopher Stevens, y 3 funcionarios más murieron este martes tras los ataques perpetrados por un grupo de milicianos en el consulado de Benghazi. La ofensiva contra la comitiva estadounidense se produjo durante una manifestación que protestaba contra la película llamada La inocencia de los musulmanes. La cinta muestra a Mahoma, el máximo profeta del Islam, como un hombre con tendencias homosexuales, defensor de la esclavitud infantil y de las relaciones extramatrimoniales. Esta presentación desató una cadena de protestas en el mundo árabe. Coincidencialmente, un 11 de septiembre, cuando los Estados Unidos conmemoraban el 11º aniversario del peor ataque terrorista perpetrado en su territorio, un grupo de salafistas atacaba su consulado en Benghazi. El saldo, 4 estadounidenses muertos, entre ellos el embajador en Libia, Chris Stevens. El motivo del ataque sería esta película, La inocencia de los musulmanes. I've been to the top of the mountain to jump and kill myself twice before. Now, I will. I will kill myself. Now I will kill myself. El largometraje de 2 horas representa una versión sobre la vida de Mahoma. Para los defensores de la película, es una sátira del líder musulmán. Para el mundo árabe, una blasfemia. Killing the men, capturing the women. We shall loot the goods, the camels, any animals, and anything else of value. What about the children, Master? You know, some of us are the children. You may use whom you wish of the children. El filme que desató la ira en varios lugares del Medio Oriente muestra la cara de Mahoma, hecho que de por sí ya está vetado por algunos sectores del Islam como un profeta falso, homosexual, defensor de la esclavitud infantil y de las relaciones extramatrimoniales. Todo esto en nombre de la religión musulmana. I have not seen such a murderous thug as Muhammad. He kills men, captures women and children, robs the caravans, breaches agreements and treaties. He sells the children as slaves after he and his men have used them. And what's more, he does this all in the name of God. Sam Basil, un estadounidense israelí radicado en California, fue el escritor, director y productor de la película que ha desencadenado la furia en el mundo árabe. En declaraciones al diario The Wall Street Journal, Basil señaló que el objetivo de su película era mostrar el Islam como la religión del odio. Su director también aseguró que para la producción de la polémica película recibió donaciones por $5 millones provenientes de 100 donantes judíos. El Islam es un cáncer, la película es política, no religiosa. En defensa del film ha salido Terry Jones, pastor que en repetidas ocasiones ha promovido la quema del Corán. El pastor evangélico aseguró que la producción no está creada para atacar a los musulmanes, sino para mostrar la destructiva ideología del Islam. Los islamistas radicales realmente son la mayor amenaza para la seguridad de nuestra nación. Así que definitivamente continuaremos hablando abiertamente sobre el Islam radical y continuaremos mostrando que definitivamente hay un elemento en el Islam que es muy peligroso, muy radical. Durante su historia, los musulmanes han tomado cualquier excusa, cualquier razón para ser violentos. Entre tanto, la Fiscalía egipcia ya incluyó al pastor Jones y a 9 cristianos egipcios radicados en los Estados Unidos en la lista de buscados por la justicia, acusados de realizar y producir esta cinta ofensiva contra el mundo musulmán. Ya tenía conocimiento de esto, de la orden de arresto. Yo creo que no es nada nuevo, porque como ustedes saben, el Islam es una religión violenta.
es un elemento violento, ellos no toleran la crítica. Es por eso que todo el mundo sabe, y lo hemos visto también en los estudios y en la vida de Mahoma, cada vez que usted critica al Islam, Mahoma y la Sharia siempre provoca una reacción violenta porque esa religión no quiere que la critiquen.